Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. La palabra de Dios nos enseña que los celos y la envidia son contrarios a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no tienen lugar en la vida de un cristiano. La envidia nos aleja de amar a los demás y nos impide disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Enfócate en amar y confiar en Dios, y así vivirás una vida libre de celos y llena de amor y gratitud por todo lo que Dios te ha dado. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, en el capítulo 3, del 16 al 21. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. La verdad es que doy gracias a Nicodemo. ¿Saben por qué? Por ir a ese encuentro con Jesús en la noche. Por buscar a Jesús. Por anhelar tener ese momento de intimidad con Jesús. Porque gracias a ese encuentro, a ese diálogo profundo que sostuvieron estos dos hombres, el maestro con este fariseo, podemos hoy disfrutar de muchas verdades que salieron de aquel diálogo, que salieron de aquella conversación. Y no hay duda que una de las verdades más profundas, reveladas en esa noche de diálogo, es Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Yo creo que este es el versículo quizás más mencionado en toda la Biblia. Un versículo que muchos se han memorizado. Incluso hasta no creyentes conocen este versículo. Pero ciertamente el conocerlo o el memorizarlo no nos va a salvar. Es vivirlo. Y es creer en cada palabra que este versículo nos regala. Eso es lo que hará la gran diferencia en tu vida, como también en mi vida. Es creer cada palabra que nos dice este versículo. Y yo diría que hay 4 grandes verdades que podemos hoy disfrutar y saborear de este versículo. Porque tanto amó Dios. Esto es fascinante. Date cuenta que no dice porque Dios amó, porque tanto amó Dios. Cuando tú le dices a una persona te amo, es muy significativo. Pero imagínate lo que significa cuando tú le dices a esa misma persona te amo tanto. Es mucho más expresivo. Ese es el amor de Dios. Es un amor expresivo, es un amor intenso, es un amor apasionado, es un amor intencional. Date cuenta que el amor de Dios no es una reacción a lo que nosotros hemos hecho,
Es un reflejo de lo que Él es. ¿Por qué nos ama tanto? Sencillamente porque Dios es amor. Esa es la razón por la cual Él nos ama tanto. Porque Él es amor. Dice la palabra de Dios en 1 Juan, en el capítulo 4, versículos 7 y siguiente. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Qué hermoso es esto. Ahí está el gran amor de Dios. Él nos amó primero. Y su amor por nosotros no es una respuesta a nuestro amor por Él. No. Es que ese es Él. Él es amor. Esa es su identidad. Esa es su esencia. Él es amor. Y no puede dejar de amarnos. Porque su esencia es amar. Date cuenta hoy de cuánto te ama Dios. ¿Cuál es el objeto de ese amor? Porque tanto amó Dios. ¿A quién? Al mundo. Al mundo. Y el mundo incluía los judíos como también los gentiles. Esto seguramente que para Nicodemo tuvo que ser una gran sorpresa. Porque los judíos se creían en ese momento que eran el objeto único del amor de Dios. Y que Dios los amaba a ellos simplemente por el hecho de ser judíos. Ahora Jesús dice, es que tanto amó Dios al mundo. Y eso los incluía a ellos, pero también iba más allá de ellos, de una raza. Incluía incluso a los gentiles. Esto no fue fácil, porque muchos judíos no podían concebir que Dios amara a otros fuera del pueblo judío. Pienso, por ejemplo, en Jonás, que no podía concebir que Dios pudiera salvar a los ninivitas. E hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el pueblo fuera destruido. Pero sabemos que Dios tenía otro plan. Pienso en Juan y Santiago, quien en una ocasión quisieron que bajara fuego para que consumiera una aldea samaritana, simplemente porque no quisieron recibir a Jesús al darse cuenta que iba para Jerusalén. Pienso en Pedro. Y esto lo encontramos nosotros, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11. Se los voy a leer para que se den cuenta de esa reacción que había entre los judíos para aceptar a los gentiles. Y que ellos también pudieran beneficiarse del amor de Dios, de la salvación que Dios traía para todos. En una ocasión, dice la palabra de Dios, Pedro da un informe a la iglesia de Jerusalén. Y escuchen esto. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. Le preguntaron, ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? Date cuenta. Pero por supuesto les hace saber que esto fue obra de Dios. A Pablo le pasó también algo parecido. Y lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22. Y vamos a leer. Cuando Pablo también habla ante una audiencia judía bastante hostil, bastante fuerte, contraria. Y lo escucharon con mucha paciencia hasta que Pablo les dejó saber que también Dios lo había llamado y enviado a los gentiles. Y en ese momento se levantaron, se enojaron, a tal punto que empezaron a decir, ese hombre no debe vivir, bórralo de este mundo, date cuenta.
Date cuenta, la reacción de estos judíos. Al pobre lo meten en un cuartel y por poco lo azotan. Hasta que se dieron cuenta que era un ciudadano romano y lo dejaron tranquilo. En ese momento, es que el amor de Dios no solo era para un pueblo, no solo era para una raza. El amor de Dios es para el mundo, para judíos y gentiles, para ti y para mí, para el blanco, para el negro, para el rico, para el pobre, para el sabio, para el sencillo, para todos, para el santo, para el pecador. Dios nos ama a todos. Estás en el mundo, ya Dios te ama. No tienes que hacer ningún esfuerzo para que Dios te ame. El hecho de estar en este mundo ya te hace objeto del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su creación. Has brotado de sus manos. Te ha creado a su imagen y semejanza. Ya Dios te ama. Recuerdo una vez un encuentro que tuve con una persona que había cometido errores en el pasado y vivía con mucha culpa esta mujer, con mucho remordimiento. Hasta que entendió Juan 3:16. Entendió la grandeza del amor de Dios. Y se dio cuenta que el amor de Dios no dependía de lo que ella había hecho en el pasado. Dependía de lo que Jesús hizo por ella. Ahí está el amor de Dios. Y en eso se manifiesta el amor de Dios. Y es el tercer punto que hoy quisiera que viéramos. El amor de Dios es un amor sacrificial, porque tanto amó que dio a su Hijo único. Nos dio a su Hijo único. Y ese Hijo, por supuesto, fue levantado en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ese Hijo vino al mundo a darnos muestra de cuánto nos ama Dios, entregando su vida por nosotros, cargando con nuestras culpas, con nuestros pecados, dando su vida por ti y por mí. Ese Hijo Santo de Dios dejó un día el cielo para venir a este mundo. Y sabemos lo que le tocó enfrentar en este mundo. Pero todo lo hizo en cumplimiento de ese propósito del Padre Celestial, de salvarnos por medio de su Hijo y de darnos muestra de cuánto nos ama. Este es un amor real. Esto no es un amor de fantasía. Esto es un amor que se ve, es evidente, es concreto. Un amor sacrificial. Un amor que se da, un amor que se entrega. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, para que descubramos este amor sacrificial tan grande, tan profundo. Dice, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que Él tuvo que morir por ti. Él tuvo que morir por mí. Ese es el amor sacrificial de Dios. Le costó. Le costó. Un amor verdadero siempre cuesta. Un amor que cuesta nada es un amor muy superficial. Pero sabemos cuánto le costó a Dios demostrarnos ese amor al enviarnos a su Hijo único, que eventualmente entregó su vida por nosotros. Piensa si tú eres un papá o una mamá y tienen un hijo único y tienen que renunciar a ese hijo para darle vida a alguien más. Piensa el dolor que eso significaría. Pensemos en el amor del Padre, que no escatimó en darnos a su Hijo para demostrarnos su amor y para salvarnos. Para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este gran amor exige de nosotros una respuesta. Y esa respuesta es la fe. Es creer en Él, en el Hijo Santo de Dios, en este regalo precioso que Dios nos da y nos ofrece, que es el regalo de su Hijo Jesucristo.
y a través de Él, de nuestra fe en Él, podamos tener vida eterna. Porque la vida eterna es el don de Dios. Ya lo va a decir la misma palabra santa de Dios. En Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, el pago que da el pecado es la muerte. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Ay, esto me encanta. Es vida eterna en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna no es para vivirla y disfrutarla en un futuro. La vida eterna es para disfrutarla ya. Cuando crees en Jesús, cuando lo aceptas con todo tu corazón en tu vida, cuando le das la bienvenida a Él como el Señor y Salvador de tu vida, cuando comenzamos a caminar con Él, a conocerlo, a dejarnos transformar por la fuerza de su Espíritu y a vivir en su propósito. Ahí comienza la vida eterna. Démosle gracias hoy a Dios por tanto amor. Démosle gracias a Dios por darnos a su Hijo, Jesucristo, para que a través de su sacrificio en la cruz pudiéramos salvarnos, pudiéramos encontrar vida eterna, pudiéramos vivir para siempre. Y pidámosle a Dios que nos dé hoy la fuerza, la alegría, el entusiasmo, la apertura de corazón para recibir este regalo, para aceptarlo con gratitud. Y dejemos que el Hijo, y a través del Hijo, podamos recibir hoy vida eterna que comienza ahora mismo. Y esa vida eterna es una vida gozosa, es una vida plena, es una vida que satisface, es una vida que nos llena, es una vida que le da sentido a este caminar en este mundo. Cuando a veces sentimos que nada tiene sentido, Él le da sentido a esta vida y nos hace ver que esta vida es preciosa, que esta vida es un regalo de Dios, que esta vida vale la pena vivirla. A veces con sus adversidades, contrariedades, porque no es fácil, pero vale la pena. Porque esta vida que tenemos es un milagro de Dios y es también prueba de su amor. Y cuando la vivimos caminando con Jesús, tiene sentido todo. Y vale la pena estar aquí en este mundo, porque estamos siendo amados por Dios. Disfruta hoy del amor de Dios. No cuestiones ni dudes del amor de Dios. Por el contrario, recíbelo y gózate en su gran amor por ti. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.